Gracias. Bueno, vamos a hacer el taller práctico número 2, que corresponde a la clase del conversatorio número 2. Pero claro, con ese conversatorio tuvimos el inconveniente de que se suspendió por el corte de luz. Así que a mí me gustaría, antes de empezar, preguntarles y que por favor me respondan de qué manera pudieron acercarse a la temática que vamos a trabajar hoy en clase. Si vieron las filminas, si leyeron el texto y bueno, si tuvieron algunos inconvenientes en el acercamiento a la temática. ¿Pudieron ver las diapositivas de José? Sí, yo sí. Bien, ¿alguien más? A partir de esta lectura, ¿ustedes pudieron tener una comprensión de la temática que vamos a trabajar hoy? Perdón, Ale, acá Luciano pregunta en qué parte estaba. Recuerden que tenemos en el Moodle como dos partes, ¿no? Donde tenemos la parte teórica y la parte práctica. Dentro de la parte teórica van a ver que están numerados todos los conversatorios con sus correspondientes textos y con las diapositivas y con lo que se dicen lecturas complementarias, ¿no? Que por lo general son los autores, digamos, las obras de los autores que vamos trabajando. Y a su vez, en las carpetas de trabajos prácticos, materiales prácticos, van a encontrar la hoja de ruta o hoja de trabajo, que lo llamamos nosotros, o sea, las consignas, y al lado de eso o abajo, van a encontrar los distintos textos que vamos a desarrollar en los prácticos. Fíjate, Luciano, si lo encontrás, pero creo que estaba ahí, a mano, digamos, en el trabajo práctico número 2, tiene que estar en la consigna y abajo el texto. Cualquier cosa me escriben, pero tiene que estar ahí. ¿Sí? Ahora sí, Ale, sí. Bien, bueno. Entonces, como para contextualizar un poquito, acordémonos que esta primera unidad de la materia nosotros estamos hablando de, digamos, cuál es el surgimiento del hecho urbano como un hecho en sí. Entonces, por eso vimos y además como un objeto de estudio de la sociología, ¿sí? Por eso vimos en la primera unidad, en el primer conversatorio, el acercamiento que se hace desde los clásicos de la sociología. Ahora bien, esta siguiente temática y la que viene, vamos a abordar dos de las principales escuelas teóricas de la sociología urbana y de los estudios urbanos. Eso no quiere decir que sean las únicas, pero han sido sí las más trascendentales, porque de alguna manera esta que vamos a ver ahora, que es la escuela de Chicago, es como, digamos, la escuela que por primera vez sistematizó el estudio sobre la ciudad en un contexto donde, como lo vimos la clase pasada, el hecho urbano empezaba a emergir como un hecho en sí mismo, ¿sí? Entonces, alrededor de, digamos, de esta escuela, que es la escuela de Chicago, digamos, hay diferentes sentimientos, algunos muy apreciados, porque además, sin lugar a dudas, digamos que fue la escuela que sentó por primera vez las bases metodológicas para observar las problemáticas de la ciudad. Y también, así como hay, digamos, muchos, ¿cómo se dice? Intereses sobre esta escuela de manera positiva, también hay fuertes críticas que surgieron inclusive en la misma época donde empezó a tejerse todos los planteamientos de la escuela de Chicago por, digamos, el acercamiento o la metodología a la observación del objeto de estudio, ¿sí? Eso como para poder contextualizar. Ahora bien, ¿ustedes leyeron el texto de base para el trabajo práctico?
Sí. Sí, Flavio, ahí veo a Flavio que me dice que sí. Mercedes, bueno, bien. Sí, lo leí, pero sinceramente, a mí, algunas cosas, bueno, me costaron un montón entenderlo, me cuesta entenderlo, pero bueno, lo iré viendo ahora con el desarrollo de la clase. Vale. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de eso porque sí, es necesario capaz hacer una contextualización también del texto. Edward Soja es un geógrafo, digamos, murió hace unos 10 o 15 años más o menos, pero es uno de los geógrafos, digamos, que se vincula un poco a la geografía crítica y que más, digamos, observa casi hasta un sentido filosófico el sentido de la ciudad y hace como un recorrido histórico a lo largo de los siglos de cómo, pese a que las ciudades tienen formas diferentes y además poseen, digamos, configuraciones distintas de acuerdo a la historia y también a los sistemas de producción de cada momento histórico, tiene algo, digamos, que se vuelve característico de esa aglomeración humana. ¿Se entiende? Edward Soja hace un estudio, digamos, de la ciudad a nivel histórico, pero en un tiempo largo. O sea, él empieza a hacer la historia de las ciudades desde antes de Cristo y de esta manera quiere, digamos, ostentar su hipótesis de que más allá, digamos, del sistema productivo en el que estemos insertos, hay algo que se puede ver en común desde aquellas ciudades milenarias hasta la actualidad. ¿Sí? Este es el contexto de este libro que se llama Post-Metrópoli y además en el que él intenta, digamos, presentar que en esta época, digamos, de la posmodernidad, algunos autores no están de acuerdo digamos, con que exista Hola, una época Juli, posmoderna. dale. ¿Hay chance de que lo pueda buscar mañana en algún momento? Porque hoy, mira, recién estoy Perdona, entrando a buscar. hay un micrófono abierto. Entonces, que hay, digamos, que en esta época, que él la conceptualiza como la posmodernidad, hay una manera particular de habitar el espacio, ¿sí? Y a esto lo llama la posmetrópoli. Entonces, en este contexto es que él dice, bueno, vamos a hacer un recorrido de cuáles han sido las escuelas teóricas o las perspectivas teóricas que han buscado interpretar el fenómeno urbano. Y lo hace desde una visión crítica. Entonces él presenta aquí la Escuela de Chicago. Y lo hace, no sé si Flavio o Mercedes o alguien más nos quiere contar un poco cuál es el acercamiento que hace del texto a Chicago y a la Escuela de Chicago. A Chicago, la ciudad de Chicago. Esto es súper importante porque un poco lo que pasó en la época es que, digamos, los académicos que estaban observando el fenómeno estaban observando, digamos, la realidad de una ciudad que de un momento a otro pegó un golpe, un salto cualitativo en su transformación urbana o en su transformación espacial. O sea que Chicago en ese momento, digamos, tuvo una gran transformación que se vio reflejada en el crecimiento urbano de la ciudad. A raíz de eso es que surge la necesidad de decir, bueno, vamos a explicar o vamos a intentar dar explicación a cuáles son las dinámicas que han producido este tipo de crecimiento en la ciudad. ¿Sí? Luz, si querés, vamos al cuadrito. Si ustedes tienen alguna pregunta o si quieren agregar alguna, por ahí se acuerdan de algo que leyeron en el texto, pueden hacerlo con toda confianza. En la primera parte de nuestro trabajo práctico, entonces vamos a hacer este ejercicio que es, digamos, una manera de desagregar ese texto, a ver si de esa manera podemos comprenderlo más a cabalidad, ¿sí?
Entonces, bien, el primer ítem dice, perdón, a partir de la lectura del texto, vamos a completar el siguiente cuadro, incorporando los elementos clave a través de los cuales se comprenden los aportes y las críticas en relación a la Escuela de Chicago. Entonces, ¿cuál es ese contexto histórico de la ciudad de Chicago? Yo puse segunda mitad del siglo XIX y época de expansión de Norteamérica. Momento de la Bien, ciudad, modelo de la ciudad de capitalismo industrial, bien, sí, eh, y donde aparece el estilo norteamericano de modernización, o no, algo de eso, medio como que intenté poner algo de eso. No sé si está bien bien, o está mal, no sabías el contexto, ahí está, sí, lo escribiste, bueno, no sabía si realmente era eso lo que pedían como contexto. sí, sí, está muy bien. Entonces, claro, es así. Digamos que Chicago surge como una ciudad industrial, ¿cierto? Sí, Y la dinámica que se teje en torno a esa configuración, digamos, es como lo que sirve de laboratorio para poder observar cuáles son esas dinámicas que empiezan a dar forma al espacio urbano. ¿Sí? bien, sí. Eso que vos decís está muy bien. Esto surge como una ciudad industrial, pero ¿qué pasa? ¿No ocurre también que hay como como mucho choque de clases y mucha diferencia de trabajo porque encima toda la gente que se venía del campo y demás, Bien, sí, nada, tenía trabajo, no quiero decir que eran no dignos, pero por ejemplo como que se veía mal todo el tema de la prostitución y demás, que como que había mucho de esas cosas. claro, está muy bien. O sea que lo que estamos queriendo, digamos, contextualizar en ese momento es como que gracias, digamos, a un desarrollo industrial, hubo mucha migración hacia la ciudad, lo cual aceleró su proceso de crecimiento, ¿cierto? Además de eso, ¿qué más sucede en ese momento, digamos, que permite como el aceleramiento de ese crecimiento urbano? Además, digamos, del desarrollo industrial. ¿O de qué viene acompañado el desarrollo industrial? Digamos, para que la industria pueda finalmente hacer parte de un sistema, digamos, de comercio e intercambio, entonces se necesita una infraestructura de transporte, de trenes, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes son de Bahía Blanca y viven en Bahía Blanca? Ay, yo al que veo ahí ya está Flavio, así que no es porque, no es Apago la porque cámara me si la te tenga molesta, ¿eh? consigo, pero es que está ahí y veo que alza la mano. Claro, podemos hacer una suerte de, digamos, de comparativa, salvando obviamente las distancias, pero inclusive lo que podemos hacer es también pensar, bueno, hay dinámicas que se pueden, digamos, parecer más allá del sitio geográfico donde estén ubicadas las ciudades. Entonces, Bahía Blanca también es una situación parecida, ¿no? Surge como un enclave militar, luego hay una propuesta de desarrollo urbano a partir de una industrialización, de hacer como un centro de, digamos, de transporte, de comercialización, surge el puerto, antes del puerto, la instalación del sistema férreo motoriza el crecimiento eh, de la ciudad, ¿sí? Más o menos esto también lo contaban en el texto en relación a Chicago, ¿cierto? Sí. Entonces, y ahí también habla de otras situaciones que empezaron a pasar que dan cuenta del cambio o de la transformación en esa configuración urbana, que tiene que ver, digamos, con los estilos o con de vida o de manera de digamos, de establecer las residencias.
¿Se acuerdan? El autor habla ahí de que se empieza a observar un proceso de suburbanización. ¿Esto qué quiere decir? Que ante digamos, este estallido en el crecimiento urbano, las clases medias altas empiezan a irse a las afueras y a cambiar el lugar de residencia. Eso Y es lo que esto llama, puede ser que en el texto diga algo de anillo concéntrico, como que en el anillo más cerrado, más chiquitito sería el centro, y después se empieza a ir abriendo hasta llegar a la periferia, donde decís, como decís vos, la gente de alto poder adquisitivo se iba a la periferia. Eso es, ¿no? De eso es lo que habla. Bien. Exactamente. Exactamente. Pero en este primer cuadrito, como para dejarle que nos quede claro, lo que nosotros queremos poner es cuáles fueron todas, digamos, cuáles fueron las lógicas que convergieron para que fuera un motivo de observación a partir del cual surgieron las primeras grandes interpretaciones sistemáticas sobre la problemática o el fenómeno urbano. ¿Se entiende? ¿Sí? Lu o Marian, ¿ustedes quieren aportar algo más o seguimos con el siguiente? ¿O algún estudiante? ¿Era la segunda mitad del siglo XIX o del XX? Es a finales Pregunto del porque 19 me y hizo perder. principios del 20. Ok, gracias. Ok. Bueno, otra cosa que me parece importante quizás agregarlo ahí es que esto empezó a motorizar una de las grandes preocupaciones en relación a la ciudad y es, digamos, en el cómo se planifican y se ordenan y se gestionan las ciudades. Entonces después, más adelante veremos que la planificación urbana está, digamos, sostenida sobre pilares directamente relacionados con esta escuela, ¿sí? A partir de esa observación también surge la necesidad de ver el espacio como un objeto de planificación. ¿Se entiende? ¿Seguimos? ¿Cuáles fueron los principales conceptos? Esperamos un cachito. Sí, ahí están. ¿Cuáles fueron los principales conceptos propuestos? Y esto lo encontraban tanto en el texto como en las diapos que estudió José. Bueno, Lo que habló José sobre la ecología humana, bien, puede ser ¿qué un sería tema. eso? Lo estoy mirando acá, pero bueno, estaba... Sí. Pero no sé, a ver, cuando habla de la ecología humana, no me queda bien claro, tratando de A ver, entender las diapos, a ver, no sé, cómo tomarlo, cómo entenderlo, lo de ecología humana. bien, Aquí, ahí vamos con la... no sé qué me quiere decir con eso. Sí, a mí, Bueno, por ahí ejemplo, me vamos. confundía, disculpa, a mí me Dale, confundía dale. cuando dice que es de corte biologicista o naturalista, o sea, yo busqué lo que era eso, pero no entiendo cómo lo aplican a la mirada Ok, de sociología. bueno. Entonces, digamos que son dos cosas que son importantes tener en cuenta aquí, ¿sí? Que la escuela de Chicago tiene, digamos, se apoya fuertemente en los planteamientos de Emily Durkheim. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué decía Emily Durkheim sobre la estructura social? Él
¿Se acuerdan que hablamos y dijimos que él era uno de los grandes representantes del funcionalismo? Bien, entonces esto entiende la estructura social como un sistema. ¿Y qué pasa con los sistemas? Que los sistemas, digamos, ese concepto tiene en su ontología la cuestión del funcionamiento armónico. Es decir, que el sistema es un conjunto de elementos en cuyo interior cada uno de esos elementos funciona de tal manera que el sistema puede funcionar. ¿Se entiende? Cada uno de esos elementos tiene una función por la cual, digamos, en interacción hacen que el sistema funcione. Y esto hace que además haya una tendencia a la armonía, es decir, al funcionamiento, digamos, satisfactorio del sistema, porque también hay mecanismos de autorregulación, ¿sí? Y se entiende que cuando un elemento falla, hay algún otro mecanismo a partir del funcionamiento de otro elemento que se encarga de regular esa falla, ¿sí? Entonces, esto por un lado. Segundo, se apoya fuertemente en que tienen todo que ver. O sea, de ahí es que, digamos, es posible poder hacer el planteamiento de la ecología humana, ¿no? Y es que se ve la ciudad como un sistema orgánico, como un ecosistema. ¿Se entiende? Es decir, que las características de lo que podría ser un organismo vivo se traspolan a la ciudad, entendida también como un sistema, digamos, homologado a un organismo vivo. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros fuéramos a la ecología, encontramos que, por ejemplo, una de las definiciones de la ecología tiene que ver con los sistemas y con la función, digamos, compleja del sistema, ¿sí? Y después si vamos, por ejemplo, a las teorías del darwinismo, de la evolución, también encontramos que hay, digamos, conexión con la comprensión del mundo como un sistema, ¿sí? Todas estas características se transpolan a la ciudad y a partir de eso se pretende hacer la interpretación del funcionamiento de la ciudad como un sistema. ¿Sí? Ahora bien, esto conlleva como un montón de cuestiones. Por ejemplo, la idea de una ciudad blanca en el sentido de una ciudad, digamos, que está pensada para un funcionamiento armónico. ¿Sí? Un funcionamiento, así mismo como sucede con los sistemas, o sea, que tiende a la armonía. Y que además su organización o su configuración pasa por procesos que no tienen intervención, digamos, humana en el sentido de una preconcepción. ¿Sí? ¿Se entiende? Si hay preguntas o si mis compañeros quieren hacer algún aporte. Profe, por eso dice que en la ecología urbana las apariencias visibles eran lo que más importaba. Correcto. Okay. Entonces, la ecología humana trata a la ciudad o observa a la ciudad como si fuera un organismo vivo. ¿Sí? Y de esta manera, digamos, observa el funcionamiento de lo visible como si fueran elementos de un sistema vivo. ¿Sí? Y además a eso que se ve visible le asigna lo que podría entenderse como el alma, digamos, de ese organismo vivo a lo que llama cultura, pero desde ese sentido, ¿se entiende? Desde un lugar, digamos, una concepción ecologista o
Por eso dice biologicista. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Digamos, que no se pone en juego la construcción social, que requiere también una concepción, una construcción ideológica y del pensamiento de la sociedad. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, en este sentido, la organización espacial es producto de dinámicas como en la evolución darwinista, de competencia y cooperativismo y funcionalismo. ¿Sí? Sí, ahí entendí. Claro, no, como para aclarar por ahí con palabras un poco más que se termine de entender. ¿Se acuerdan que en la primera clase también veíamos que, por ejemplo, Marx hablaba de esto de un proceso de evolución, un proceso natural que se iba dando del campo a la ciudad? Bueno, digamos, si la Escuela de Chicago va un poco más allá, intentando explicar o analizar, digamos, que todos estos procesos urbanos que se estaban dando, como venía diciendo Alejandra, trataban de homologar a lo que sucede con la humanidad o con otras especies, y hablaban de esto, ¿no? De evolución natural, como decía también recién Alejandra, darwinista, esta idea darwinista de, bueno, se va evolucionando a esto, ¿no? A esto que estaban analizando en ese momento. Entonces, lo ven como eso, como un proceso de evolución que es natural, o sea, lo naturalizan. Exacto. Que es clave que entiendan eso, que lo natural, no lo veían como un proceso natural. Bueno, ahora vamos a ver qué más analizamos. Supónganse que se está observando, digamos, el estado de la naturaleza sin la intervención del hombre. Entonces, un proceso mediante el cual cada una de las especies, a través de esas dinámicas de competencia, interaccionismo, cooperativismo, y de la especie que mejor se adapte, o mejor, digamos, encuentre en su organismo la adaptación, va a, digamos, integrar ese sistema ecológico. ¿Sí? Entonces, el ordenamiento del espacio urbano es explicado a partir de esos principios. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en que la lógica sería, bueno, yo voy a vivir en el lugar en el que más me convenga en sentido de distancia, de desplazamiento desde mi residencia al laburo y el costo que eso me lleve. Y si todos pensamos así, entonces la ciudad termina teniendo el ordenamiento natural, digamos, derivado a partir de esa lógica. Porque todos terminamos viviendo justo en el lugar que nos toca. ¿Sí? Así, el centro es el mejor lugar porque en esa relación, digamos, el costo-beneficio favorece esa ubicación y está ahí. Y la industria y las residencias obreras y... ¿Sí? Ahora, esto ya podemos ir hablándolo en el siguiente cuadro del modelo de morfología de la ciudad, que es un poco lo que dijo Flavio de las áreas radioconcéntricas. ¿Se entiende? A partir de esta explicación, entonces, lo que se observa es un modelo de ciudad, digamos, una morfología urbana definida a partir de esta lógica. ¿Sí? Digamos que la forma radioconcéntrica es la que para la Escuela de Chicago, y de acuerdo con esta lógica, mejor expresa esa relación de costo y beneficio de acuerdo a cada actividad que se desarrolla en la ciudad. ¿Sí? Entonces, en este sentido, se reconoce una morfología radioconcéntrica, una definición pensada en los costos y beneficios de la ubicación con respecto a las diferentes actividades productivas, y esto hace que tengamos
digamos, del centro a la periferia, diferentes zonas, ¿sí? Una de las cuales es el área central, donde se ubican los negocios, luego una zona de transición, que sería comercial residencial, ¿sí? Luego una zona residencial de la clase obrera, luego una zona residencial de mejores residencias, y luego la zona de la periferia con los suburbios de la clase alta, ¿sí? Podemos ver cuál es la forma de esa ciudad. Una ciudad que desde el centro hacia la periferia crece a partir de radios que se organizan de acuerdo a esa relación. Pensemos de vuelta en Bahía Blanca. Podemos ver algunas de estas características. Sí, o sea, todo lo comercial está más en el centro y lo que no está en el centro tira más para las personas que pueden darse o sea, pueden costear, digamos, el viaje hasta donde esté, por ejemplo, el shopping, qué sé yo, y notás claramente que a la periferia están todos los barrios más carenciados, por así decirlo, o de familias de Bien, clase media o menos, por decir algo así de ejemplo. Sí, bien. también depende de la zona de la ubicación en la ciudad, porque en la zona norte no es Claro. periferia de bajos recursos, todo lo contrario. No, pero es lo que Claro, decían también de que suben el precio, por ejemplo, de la tierra y entonces excluís a las demás clases. Sí, sí. O sea, eso ahí, me parece. bien. Pero bueno, aquí hay una cuestión. Primero que no debemos confundir suburbanización con, digamos, la producción de asentamientos populares, porque por ahí la palabra suburbio tiende a confundirse con los barrios, digamos, eh, periféricos populares. Pero la suburbanización tiene que ver, digamos, con un proceso de expulsión, de autoexpulsión de las clases altas hacia las periferias de las ciudades donde están, digamos, los mejores eh, suelos ambientalmente hablando, ¿sí? Ahora, de acuerdo con la Escuela de Chicago, ellos dicen, bueno, aún así, en la ciudad emergen áreas como, ¿se acuerdan? Áreas naturales, ¿sí? ¿Lo vieron? Que se explican, de acuerdo con estos planteamientos, como, digamos, la acción no planificada o el surgimiento no planificado a partir de la acción social eh, y, y ecológica en el sentido, digamos, de la dinámica que ellos plantean. ¿Se entiende? Entonces, así se explica para la Escuela de Chicago el surgimiento de digamos, de esos sectores que parecen no coincidir con la morfología que ellos proponen. ¿Sí? Digamos, en el medio de este modelo, por ahí tenés, no sé, eh, un sector, ponele, industrial en el centro. Bueno, esto es un área natural que surge, en teoría, por la acción no planificada. Normalmente se asocia esto, o no, no es que se asocie, sino que la mayoría, digamos, de áreas naturales tienen que ver con, digamos, asentamientos populares. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en este sentido, creo que hay varias cosas que aclarar. Primero, que debido a la concepción, digamos, de la ciudad como un organismo vivo, aquellas cosas que surgen, digamos, irrumpen la armonía del espacio, son entendidas como una enfermedad a erradicar. ¿Sí?
Y por otro lado, que la explicación que se le da al surgimiento, por ejemplo, de barrios periféricos, de sectores medios, medios bajos, tiene que ver con este concepto de áreas naturales, ¿sí? Es decir, que son acciones no planificadas. ¿Se entiende? Bien. No lo puedo tomar yo, a ver, pensando, viendo la... Ah, justo se me fue el cuadrito, me están tapando, ¿cómo hago para correr esto? A ver, ahí, ahí. Vos decís la Sí. suburbanización es la autoexpulsión. Yo no puedo tomar, no sé cómo explicarlo, no puedo tomar una villa o un barrio de asentamiento como también como una autoexpulsión porque yo no puedo ir a otro sector de la ciudad. Me tengo que ir a ese y ahí No, sí, ¿no? son procesos distintos. O sea, la Bien. autoexpulsión quizás no es el término más adecuado, pero hace referencia al deseo explícito de no vivir en el centro, Ah, sino bien, de bien, bien. Está bien, listo, Miguel, ahí entendí. lo otro tiene que ver con un proceso sí de expulsión, más allá de que vos te veas obligado, no es en sí mismo una decisión que se toma Bien, libremente, ¿se hace entender? claro, Hay un montón bien. de condicionamientos, entre ellos lo que decía Clara, de el encarecimiento del suelo, bueno. Sí, o por Bien. ahí tiene que ver más con el concepto de segregación. Lo vamos a ver en la segunda parte de la materia. Por ahí se asemeja más a ese tipo de proceso, más que su organización. Bien, bueno, en definitiva, digamos, el lente a través del cual se observa esta morfología es un tanto opaco porque resalta, digamos, como decíamos anteriormente, los aspectos visibles de esa morfología. Después, digamos, los procesos, digamos, inmateriales o no visibles, carecían un poco desde esta perspectiva de explicación. ¿Se entiende? Entonces, el siguiente punto dice las suposiciones en cuanto al diseño de la superficie. Esto tiene que ver también un poco con esta idea que sostiene el autor del texto, Soja, que yo les decía al principio. Bueno, ahí se puede hablar, digamos, de una idea que, digamos, tradicional a partir del cual suponer la forma de las ciudades, ¿sí? Más allá de los sistemas productivos, los sistemas sociales, culturales, podemos hablar de algún tipo de forma común compartida durante siglos. Entonces, en la escuela de Chicago se puede ver que este planteamiento en relación también al modelo que logran, digamos, construir, tiene que ver con la existencia de un núcleo urbano dominante, ¿sí? O sea, un área central a partir de la cual se organiza el espacio y las diferentes funciones urbanas. ¿Se entiende? Por otro lado, la ciudad no es simplemente, digamos, su configuración, su infraestructura o su forma en tanto la materialidad. Desde la escuela de Chicago supone que los habitantes de esta ciudad, que esto también se vincula un poco, no sé si ustedes, porque no lo trabajamos en el práctico anterior, pero ustedes sí lo vieron en el conversatorio, acerca de esto de, digamos, del espíritu urbano que planteaban, esto es del conversatorio 1 o 2. Wirth, Park, son de este, ¿no? Bueno, los primeros que, digamos, los padres fundadores de la sociología urbana hablaban de una cultura urbana, ¿sí? Entonces, esto también tiene, digamos, tiene lugar en este planteamiento.
Es decir, una tendencia o la hipótesis de que la población supone un cierto grado de homogeneidad eh, y que, digamos, terminamos teniendo configuraciones espaciales donde si hay segregación surge a partir, digamos, de la homogeneidad de los sectores, ¿se entiende? Y la diferenciación a partir, por ejemplo, de la etnia, la raza, bueno, una serie de cuestiones que ellos también ponen sobre la mesa de discusión. ¿Se entiende? ¿Sí? Perdón, Ale, eso lo vamos a ver más tarde que habla de la segregación, pero cuando lean autores de Estados Unidos habla de la segregación por raza o por etnia, que acá, por lo menos actualmente en Argentina, no se utiliza tanto. La segregación más que nada es por cuestiones socioeconómicas, que es lo que estamos viendo en este práctico y que vamos a ver en la materia. Hay distintos tipos de segregación, que es de separación de clases y de grupos sociales, pero la de Argentina, la mayor separación o discriminación es por cuestiones socioeconómicas de las distintas clases que vemos. Bien. Sí, sin embargo, viste que, digamos, la escuela de Chicago también hace como un análisis de Chicago, de la ciudad y digamos, de su situación de segregación de esa época a partir de este tipo de, digamos, de atributos, ¿no? O sea, que tiene ahí como una relación en sus orígenes del pensamiento de la escuela. Bien, ¿tienen preguntas, dudas, aportes? Nos queda el último cuadrito, las principales críticas. Yo tengo una consulta cuando menciona crisol ecológico. ¿Hace referencia a esto de áreas naturales, ecología urbana? ¿Es lo mismo o es otra concepción? Porque tampoco logré cómo cerrarla. Y la menciona como 2 o 3 veces en el texto. Claro, porque la cuestión es así. No podemos, digamos, como separarnos de que, digamos, los conceptos que fundan esta escuela de pensamiento están directamente relacionados, digamos, con los conceptos de la ecología como una ciencia natural, ¿sí? Entonces, más o menos como para darnos una idea, es como que la ciudad termina siendo un ecosistema al interior del cual hay diferentes hábitats. Ustedes saben que la palabra hábitat también, digamos, tiene un fuerte arraigo en la epistemología de la ecología, ¿sí? Digamos, se empiezan desde la ecología, estudian los hábitats de las especies. Y después nosotros desde las ciencias sociales retomamos el hábitat, esa misma categoría, un poco queriéndole dar un sentido, digamos, de construcción simbólica y social y cultural, ¿sí? Pero es una palabra que tiene un arraigo fuerte en la epistemología de la ecología. Y como esta escuela tiene, digamos, su asiento en estos grandes conceptos, entonces es como si nos imagináramos a la ciudad como un gran ecosistema al interior del cual hay diferentes hábitats, cada uno de los cuales tiene a una población, como dice ahí, con rasgos altamente homogéneos. ¿Sí? Bien, se entiende, sí. Acá en el chat, Ilén pregunta, cuando hablan de segregación, si no es socioeconómica, ¿por qué se da? Bueno, es lo que mencionaba recién Mariano, o sea, puede deberse a una segregación racial, de etnia, ¿no? De lo que estamos viendo en los últimos años, que más se está visibilizando el tema de género, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia, pero digamos, si bien en Argentina la que más se utiliza para cuantificar o para analizar ciertos hechos es la segregación socioeconómica, porque hay más datos,
por lo general es por eso, hay segregaciones de este estilo, ¿no? Por edades también, por género, por raza, ya lo iremos viendo, pero sí. Sí, sí. Si pensamos en Israel, por ejemplo, en otros países con otra cultura, podemos hablar de segregación religiosa, que acá no sucede en Argentina, pero si nos adaptamos a cada país, tendrá sus distintas segregaciones. Sí, tampoco nos olvidemos que si nos vamos a ver la historia de Chicago, hay una situación, digamos, fuerte con el tema de la segregación de la población afrodescendiente. Y, digamos, toda una vinculación digamos, de surgimiento de subculturas urbanas vinculadas a esta condición racial, ¿se entiende? Bien. Aquí hay otra pregunta. Ya. Bueno, principales críticas. ¿Cuál podría ser la principal crítica a esta escuela? Se la criticó de simplista. Bien. Que pasaba por alto lo social y como que no identificaba al proceso industrial como condicionante de la forma urbana. Perfecto. Perfecto, impecable. Sí, que tampoco hace alusión a, digamos, al dualismo, o sea, la clase de la burguesía, el frente al proletariado, no hace enfoque en eso, que también era muy importante cuando surge, digamos, este proceso de industrialización y la diferencia de clases. Bien, impecable. Quizá confunde lo natural con lo naturalizado, y por eso no lo percibían. ¿Y ustedes qué entienden por naturalizado? ¿O qué quieren decir con naturalizado? Y lo que se cree que es normal o que es común y no se discute, pero en definitiva no estaban siendo críticos desde su clase social, porque estaban acostumbrados a eso como algo, como si estuviese bien, como si fuese la única forma posible de ser. No. Eso ya sí, bueno. Una opinión mía. Bueno, pero es un poco así como tú dices. O sea, lo natural viene de lo que está dado, de lo que es así porque es así. Digamos, se da. De ahí, o sea, como de ahí digamos, la falta de no crítica o de decir, puedan haber otras explicaciones. Claro, pero quizás si se compara con la naturaleza, en la naturaleza las cosas están dadas por un orden que quizás, y un equilibrio que quizás en esta sociedad no había un equilibrio. Bien. Entonces quizás yo interpreto lo natural como algo mucho más equilibrado que este ecosistema que estaban como queriendo convencerse de que estaba en equilibrio, pero no, estaba generando muchas diferencias. Claro. O sea, yo no sé si ellos se estaban queriendo convencer. Pienso que realmente lo veían así y apuntaban a que la ciudad fuera eso. Por eso, viste, cuando decíamos arriba de esta idea de ciudad blanca, un poco era eso. No sé si no era porque lo estuvieran viendo en las dinámicas, digamos, contemporáneas de su época, era en todo caso un ideal que se perseguía. ¿Sí? ¿Se entiende? Actuaba como, de alguna manera, como ontología de la ciudad. ¿Sí? La manera de ser de la ciudad tiende al equilibrio, a la armonía. Entonces, de ahí que la planificación urbana, que tiene también, digamos, como su origen en estas concepciones, busque el equilibrio, la armonía de los espacios. Claro, a mí el darwinismo social me da la sensación de que de alguna forma
pretende justificar la segregación y no la soluciona, es como que prefiere darle tiempo a que no sé, a que, por ejemplo, el pobre, a tener menos condiciones, tienda a reducir algo, no sé, a reducir su población, no sé qué pretende. Es raro. Sí, son ideas que son difíciles a veces o sea, que son conflictivas, no sé cómo decirlo, o sea, problemáticas, porque claro, si nosotros trasladamos estas leyes que capaz funcionen, yo no estudio ecología, entonces no sé si dentro de la ecología misma ya hay otro tipo de teorías quizás más acertadas en relación a la teoría de la evolución. Pero lo que sí es que si nosotros trasladamos eso así tal cual al sistema social o a las relaciones sociales, pues nos encontramos con cosas que son problemáticas, como lo que tú dices, bueno, hay condiciones estructurales y hay determinantes que condicionan las actividades, digamos, y las decisiones de las personas y de los sectores sociales. No es simplemente una situación de capacidades, competencia, adaptación. ¿Sí? Pero bueno, sigamos, porque yo pienso que ese tipo de cosas las vamos a ir viendo también desde otras perspectivas y vamos a ir complejizando el objeto de estudio de la ciudad con los siguientes prácticos y los siguientes conversatorios. Pero sí, esto da, digamos, un puntapié interesante para ver por qué después la escuela siguiente también, digamos, es motorizada a partir de la crítica a la escuela de Chicago. ¿Seguimos? Bueno, en el siguiente ejercicio, ustedes tienen el práctico en sus computadoras, ¿verdad? Sí. Necesitamos 4 estudiantes para que cada uno comparta a su turno uno de los links que están en el práctico. ¿Sí? En el práctico tenemos 3 links. Uno que nos lleva a una fotografía satelital de Bahía Blanca, otro que nos lleva a la fotografía satelital de Mar del Plata y otro que nos lleva a un link de el RENAVAP, que es el registro, ¿cómo es? Provincial de villas y asentamientos. En ese registro, un estudiante va a buscar el mapa de Mar del Plata y otro de Bahía Blanca. ¿Sí? ¿Ya estamos los 4 o los escogemos entre nosotros? ¿Escogemos? No sé si hay algún voluntario, solamente ir al link y mostrar el mapa, como para hacerlo un poco Y más compartir la pantalla. claro. Sí, yo puedo compartir un link. Bueno, No sé lo que ¿cuál quieran. vas a compartir tú? El que me digan cuál comparto. Vale, dale clic al primero y busca el mapa de Bahía Blanca. Dale, ¿quieren que ya comparta? Primero búscalo y tené ahí, cuando nos des el ok, necesitamos Dale. también que tengamos el mapa, o sea, la imagen satelital de Bahía lista. ¿Quién la puede compartir? Que es el segundo link. Yo la tengo, si querés, comparto. Dale, ¿la tenés ahí lista? Sí. Bien. O sea, la tengo así, la pongo acá en satelital, decís. Así. Claro. Ok. Bien, ¿puedes ponerle el fondo de la imagen satelital? Exacto. Y acerquémosla un poquito. Decime cuando querés que pare, digo. Bien. Y no me acuerdo quién, ¿Clara? No. ¿Quién No, yo estoy tenía la compartiendo. Mercedes del estaba. mapa de Y Mercedes? Mercedes. ¿Encontraste en el RENAVAP Eh, el de Bahía no, Blanca? perdón.
Me va re lento. Creo que no me funciona bien el internet. Por eso también apagué la cámara. A ver. Si no lo compartimos nosotros, así no nos demoramos. Pero ya tenemos ahí en fondo, o sea, lo vamos buscando. Vamos a Sí, por observar ahí esa mejor. imagen. Y vamos a hacer un ejercicio de entrenamiento de la vista aérea. A ver qué características podemos observar desde esta vista de la ciudad de Bahía Blanca. ¿Se animan a decir algunas? Le puedes hacer un poquito, alejar un poco Ahí. para que alcancemos a ver la periferia norte. Y se puede hablar del proceso de suburbanización, que hablamos de autoexpulsión de la clase más alta, que se iban acercándose a la periferia. Bien. Nosotros podemos ahí ver cómo se concentra un montón el área central. ¿Sí ven cómo se ve, digamos, la concentración de concreto en la parte central? Sí, alrededor de la Plaza Rivadavia, todo lo que sería el centro. Bien, y después vemos hacia el norte, digamos, que la ciudad avanza como de manera difusa, como que esa concentración que se puede ver fuertemente en la parte central se va desvaneciendo hacia el norte. ¿Sí? ¿Alguien ha buscado la imagen satelital de Mar del Plata? Si no, Marian. Mi internet también anda, no me carga Espera. A mí al la de final los ya me barrios cargó populares. Ah, mostrárosla. el de Mar del Plata. Bueno, necesitamos. A ver, No yo puedo voy a tratar. compartir todavía. Bueno, dame un segundito. No, porque pasa que no sé si pueden compartir dos personas la misma Si quieren, pantalla. saco este, si no, no Claro. sé. No, No, pero me dice espérate, que no. quedémonos un cachito con esa imagen. Ya la observamos bien. Ahora esto es lo que vamos a hacer. Yo aquí ya tengo la de los barrios populares. Si Lu me deja compartir, Sí, pero Ale, cambiamos la imagen. dale. Clara, sacala y... Acordémonos de esta configuración. Bueno, entonces aquí es donde es interesante hacer la relación, porque esto es un registro de barrios populares y nos está marcando que en la periferia sur existe la mayor concentración de barrios populares. ¿Sí? Ahí queda muy chiquito, pero ¿se entiende hacia dónde apunta el ejercicio? Pudimos ver que aquí había un área central consolidada fuerte y que si nosotros, sobre todo para quienes vivimos en Bahía y los que han nacido y recorrido el espacio, podemos hacer un ejercicio de tratar de encontrar los radios concéntricos de los que habla la morfología de la Escuela de Chicago, ¿cierto? Tenemos un área, tenemos por ejemplo este barrio noroeste, que además también tiene un origen obrero, al que podemos poner en ese, digamos, en ese círculo de las residencias de transición de la clase obrera. Y después tenemos, si nosotros nos vamos, digamos, al contexto histórico de crecimiento de la ciudad, vemos que el barrio Paligüe surgió como un, digamos, en un sentido de suburbio, porque en un principio los límites de la ciudad estaban dados por las vías del tren. O sea que era un barrio que estaba un poco extramuros, ¿sí? Pero además hacia el norte empezó a crecer, digamos, como a ese estilo de residencial suburbano, ¿sí?
Y hacia el sur tenemos la mayoría de los asentamientos populares. Ahora vamos con el... Ale, la centralidad también se da, en Bahía Blanca serían como delegaciones, que son como conjunto de barrios. En el caso de Noroeste Bien. sería toda la delegación Noroeste. La municipalidad divide a la ciudad en 9 delegaciones y se puede ver acá, si bien hay delegaciones que no tienen estos sectores como la delegación Norte, pero en la delegación Noroeste, Villa Rosas y Villa Mitre y Harding se ven Sí, esta centralidad y esta periferia. exacto. Bien. Esa manera como de organizar la ciudad a partir de pequeñas centralidades. Claro. Bien. Si quieres, dejo de compartir y vamos al de Mar del Plata y a ver si encuentro. ¿Ya lo están viendo? Sí, sí, perfecto. Entonces se puede Bueno, ustedes conocen Mar del Plata. ¿Qué podemos decir? A mí esta foto me gusta mucho porque yo pienso que a partir de la observación se pueden ver varias cosas. Por ejemplo, se puede advertir ciertos procesos de planificación. ¿Ustedes qué piensan? Marian, ¿vos puedes buscar en el Renavap el mapa de Mar del Plata? Sí, lo tengo. Que a mí Ah, bueno, lo tenés. Bien. ¿Cómo hacemos? ¿Compartir? Pero espérate un momentico, veamos primero esta foto. Sí. ¿Ustedes por qué piensan que Mar del Plata puede tener una preocupación especial por el ordenamiento de la ciudad? Porque exacto, por el turismo. Muy bien. Entonces, el turismo hace que haya un interés especial por el ordenamiento y digamos, el bienestar de los espacios urbanos. Y aquí, bueno, si acercamos un poquito capaz, que podemos ver que en la forma, digamos, de la ciudad se advierte un proceso de planificación. Por ejemplo, ¿dónde está la industria? Bueno, hay capaz que así, si nosotros no tenemos un conocimiento previo, no la vamos a poder ubicar, pero la industria queda hacia, digamos, hacia el interior de la ciudad. Por esa ruta amarilla que se ve, la ruta 268, hacia el lado izquierdo, digamos, de la pantalla, se encuentra el complejo industrial. Que, digamos, ¿cómo podemos poner en relación esto con Bahía Blanca? Y él menciona el turismo. Exacto, y entonces la industria no puede quedar frente al mar, porque no estaría lindo, ¿verdad? Bien, y ahora podemos ponerlo, ¿tienen alguna? Compartimos el otro mapa. Bueno, es acá, compartir, ahí. La imagen de Mar del Plata no se veía con tanta resolución, pero en Mar del Plata también podemos ver esto que dice Marian de la organización del espacio a partir de centralidades urbanas al interior. Ahora miren, es bastante diferente a lo de Bahía, ¿verdad? Incluso más grande que Bahía Blanca. Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de que, o sea, este contraste entre Bahía y Mar del Plata, que en Bahía es como que está
súper definido esto de la concentración de los sectores populares y además en tensión, como dos periferias en tensión, ¿no? La del norte y la del sur. Y en cambio, miren aquí. Si yo estuviera pensando exclusivamente en la escuela de Chicago, entonces me saltaría inmediatamente el concepto de área natural. ¿Se entiende? ¿Entonces les pasa lo mismo? Una ciudad que advierte en su espacio un proceso de planificación y que los barrios populares quedan como contenidos en la urbanización. ¿Sí? Sí, pero al estar todos dispersos hay menos segregación. En Bahía Blanca hay la segregación. Claro. Ay, eso es verdad, o sea, sí, tienes razón. Puede ser que a partir de esta situación haya más intercambios, digamos, en la ciudad, ¿no? En el espacio urbano en su totalidad, digamos. Y eso puede indicar que haya menos segregación. Esa es una hipótesis que tendríamos que investigar, no lo sabemos. Al observar esta distribución podríamos pensar que hay menos segregación que en Bahía Blanca o que por lo menos no se nota así como tan polarizado. ¿Qué más podemos decir al respecto? Otra cuestión, bueno, calculo que lo ibas a decir, Ale, que también hay que analizar de estas dos ciudades el nivel igual socioeconómico o cómo están de niveles de pobreza e indigencia y qué actividades son las que más se desarrollan en cada ciudad, digamos, qué recursos tienen. Entonces, digamos, para realizar este análisis hay que buscar un montón de dimensiones y un montón de otras categorías, que por ahí nos quedamos un poco cortos con tratar de analizarlo solamente como si nos pusiéramos en el pensamiento de los autores de la Escuela de Chicago, ¿no? Como recién mencionaba esta alumna, ahora no me acuerdo el nombre, digamos, bueno, el tema de la segregación, pareciera ser que no es tan acentuada acá en Mar del Plata. Bueno, ¿qué otras cuestiones juegan en este problema, ¿no? ¿Con qué recursos cuenta Mar del Plata? A diferencia de Bahía, ¿qué desarrollos hay económicos, sociales? Nada. Pero bueno, era para seguir comentando algo. Bueno, pero como que podemos ahí ligar a esta idea de que digamos, se promueve la observación desde un punto de vista superficial, o sea, como de los aspectos visibles, y esto ya requeriría una indagación. O sea, a mí realmente me da curiosidad me generó mucha curiosidad la distribución de los barrios populares de Mar del Plata. Porque además en la fotografía aérea, y bueno, si uno conoce, ha leído un poco de la historia de la ciudad y todo eso, o sea, realmente hay una fuerte historia de planificación de esa ciudad, digamos, por querer impulsarla desde un atractivo turístico. Entonces, me resulta muy interesante, pero bueno, es verdad lo que dice Lu, a partir de la imagen, más que hipótesis, no podemos decir mucho más en relación a cuáles son las causas de esa conformación. Pero sí es interesante pensar en el sentido de, bueno, la ciudad tan planificada, ¿por qué surgen estos barrios? ¿Sí? Sí, aparte, bueno, lo que estoy viendo ahora, se dan
no es justamente sobre la zona de turismo, porque todo lo que es playa es todo zona de turismo. Y acá en Bahía Blanca no se dan, y bueno, y la zona esa de turismo es la zona más cara, más allá del barrio Los Troncos, que bueno, que ya es otro barrio de una situación económica muy alta, pero acá en Bahía Blanca a mí se me da que la zona sur es la zona del puerto, la zona del bajo, y la zona norte es la zona alta, entonces por ejemplo, la zona más alta, por eso que los grupos, nunca me había puesto a mirar esto, a entenderlo, pues no, pero bueno, ahora me doy cuenta que Bahía Blanca, lo que es la zona sur, es la parte donde más asentamiento hay. Y ahora viendo el Mar del Plata me pasa lo mismo. Yo viví unos años en Mar del Plata y bueno, y lo que es la costa es un valor y más allá, como decías vos, más allá de Champañat, se llama esa ruta, la ruta 2, se llama Champañat, que están todas las industrias. Sí, ahora entiendo un montón de cosas de los por qué. Interesante es. Bien. Aquí dice, tiene que ver también que haya gente que se instaló después. Bueno, sí, eso también podríamos pensarlo así, ¿no? Que hubo un proceso fuerte como de motorización de la ciudad a partir del turismo y después vinieron otras dinámicas, ¿no? También, digamos, el hecho de que después todo el partido de la costa también haya tenido un desarrollo turístico, quizás quitó un poco de la planificación, o sea, el sentido de la planificación en Mar del Plata y las siguientes migraciones no tuvieron, digamos, esa contención que en épocas anteriores. ¿O ustedes qué piensan? Esto es interesante pensarlo siempre, digamos, en esa lógica que nos plantea el texto de Soja. Digamos, las teorías o las explicaciones acerca de las dinámicas de la ciudad vienen acompañadas de las propias dinámicas y las transformaciones que van sucediendo en los espacios urbanos. ¿Sí? Realmente después del 2001 para adelante, la dinámica de las ciudades argentinas sufre transformaciones importantes. Incluso antes, digamos, ponerle que son transformaciones que se vienen gestando desde la época del 90, incluso antes, y que, digamos, como un quiebre se estalla, digamos, en el 2000 en adelante. Entonces sí, podríamos pensar que del 2000, no sé, yo lo pienso pensando en Bahía y en lo que he estudiado sobre Bahía Blanca, pero yo creo que, o sea, lo he estudiado a partir de fenómenos nacionales, o sea, que tienen una escala también nacional, incluso regional a nivel latinoamericano. Entonces, quizás hay otras dinámicas a partir del 2001 que generan otro tipo de ocupación o de configuración del espacio urbano, tanto en Mar del Plata como en Bahía Blanca, como en otras ciudades de mayor tamaño a nivel nacional e inclusive a nivel latinoamericano. Bueno, la pregunta de este apartado tiene que ver con cuáles son o qué ideas persisten en el ordenamiento actual de nuestras ciudades. Pero creo que ya hemos un poco agotado esa respuesta, ¿cierto? Así que podemos avanzar o ustedes tienen algunas preguntas o algo más que aportar. Lu, Marian. Está bien. Creo que no. Estaría bueno avanzar en el último punto como para terminar de ver algunas categorías más de la Escuela de Chicago. Ok, bien. Pero digamos, redondeando la idea que queríamos con este punto, ¿vale? Es justamente ver esto, ¿no? Que si bien hay cuestiones que planteaban la Escuela de Chicago que hoy en día podemos observar, digamos, a través, bueno, en este caso a través de los mapas, de cómo se fue configurando las ciudades y nos sirven estas categorías para analizarlo,
como lo que decía Alejandra, el tema de la planificación urbana o la superplanificación, queda como un poco corto, digamos, no nos termina de servir para analizar la complejidad que tiene todo esto, ¿no? Como son categorías que simplistas, o sea, por las mismas críticas que le han hecho a la Escuela de Chicago, ¿no? Hay otras cuestiones que suceden en el espacio urbano que con esas categorías no se pueden estudiar o analizar. Y ahí que va a surgir una nueva escuela o unos nuevos autores, ¿no? Que van a tratar de analizarlo, estos procesos, que ya lo vamos a ver en el próximo. Pero la idea era esa, ¿no? Ver cómo hoy en día digamos, queda un poco escaso, tratar de analizarlo bajo esas teorías o bajo esa escuela. ¿Se entiende más o menos la idea de este punto? Bien, bueno. El siguiente punto tiene como dos objetivos. Por un lado, que sigamos reflexionando acerca de estas categorías que nos enseña la Escuela de Chicago. Y por otro lado, ver si podemos hacer claridad sobre un concepto particular de la Escuela de Chicago, que es el de desorganización social. ¿Ustedes pudieron ver algo en las líneas? De una manera, no vamos a hacer como, no, yo no voy a ahondar en el concepto como tal, solo quiero decir dos cosas que me parecen importantes y que capaz me han ido pasando a lo largo de este práctico. Primero, que este tipo de planteamientos, digamos, sostenidos, como ya lo dijimos, en estas categorías que se toman de la ecología y de la biología, tienen como de fondo una concepción específica de lo que es el espacio urbano, ¿sí? O sea, de lo que es la ontología del espacio, ¿sí? La naturaleza del espacio. Y en ese sentido es como que el espacio es entendido de una manera determinista, ¿sí? Esto, digamos, lo pone, refleja dos principales características. Por un lado, que el espacio es entendido como el soporte de las actividades sociales y humanas y que a su vez tiene la capacidad de determinar esas actividades, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros vemos el concepto de desorganización social, es donde se hace, digamos, operativo esta relación de condicionamiento del espacio a las actividades sociales. ¿Se entiende? Sí. El concepto de desorganización expresa la relación determinista que se plantea desde la Escuela de Chicago del espacio hacia la sociedad. Es decir, que si el espacio tiene condiciones no óptimas, tiende, digamos, a que la sociedad que lo habita, digamos, vaya hacia la desorganización. ¿Se entiende? En otras palabras, como lo dijo, como lo decía el sociólogo Park, el hábitat condiciona a quien lo habita. ¿Sí? Por lo cual las condiciones de ese hábitat van a ser, digamos,
de explicación a cómo son las actividades de la sociedad que lo habita. ¿Sí? Esto se ha usado mucho para explicar por qué en situaciones donde, digamos, no hay un desarrollo urbano en términos de la materialidad óptimo, entonces hay una predisposición a un desorden o una anomia en términos sociales. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces avanzamos con el ejercicio. Ustedes tienen en el práctico, en el punto 3, vamos a leerlo. Hora en construcción. Centro urbano y movimiento social. La actividad laboral informal vinculada al reciclaje de la basura realizada por cartoneros y o cirujas en ciudades argentinas tomó relevancia en el contexto de crisis por transformaciones económicas en el marco de la avanzada neoliberal durante el periodo 1990-2001. En la ciudad de Bahía Blanca, los trabajadores de esta actividad se organizaban en un movimiento de resistencia y lucha frente a la decisión administrativa de prohibir la circulación de los carros, que es su herramienta de trabajo, por las calles del centro y macrocentro de la ciudad. A continuación, leeremos con atención 2 notas periodísticas que muestran una parte de la problemática. Con base en esta información, más la ayuda de los elementos que hemos discutido en clase, vamos a reflexionar sobre las relaciones entre la morfología de la ciudad y la exclusión de sectores sociales a partir de las siguientes preguntas. Compas, ¿me ayudan con las preguntas? Las leemos. A. ¿Cómo incide el ordenamiento de la ciudad en las actividades de sus habitantes? B. ¿Qué diferencias existen entre habitar el centro o cercanías y habitar lejos de estos espacios? C. ¿Es el centro un espacio libre para su acceso? Y D. ¿Pensás que tiene relación esta configuración urbana y los imaginarios vinculados a ella con los lineamientos sostenidos por la Escuela de Chicago? Sí, habíamos Bueno. agregado 2 preguntas más antes de esa, María. Una era si el tránsito y el uso de ciertos espacios de la ciudad constituye un derecho exclusivo de un determinado grupo social. ¿Puede afirmarse entonces que la distribución del espacio en la ciudad es un hecho natural? Y la otra era que, ¿cuál ha sido el rol del Estado en este estudio de caso? Si se constituyó en un instrumento del grupo social dominante, como lo mencionaba Marx, o se actuó como un árbitro en el conflicto de intereses entre los 2 actores, como lo hacía alusión Durkheim. Bien. ¿Vemos las notas? Yo tengo aquí lista una. ¿Ustedes tienen conocimiento de este caso? Del movimiento cartonero en Bahía Blanca. Yo no. No, yo tampoco. Bueno. Es así. Vamos a ver qué dice la nota. Movilización de los sectores cartoneros, de los cartoneros en Bahía Blanca en defensa de su trabajo. En la ciudad de Bahía Blanca, un decreto municipal impide el ingreso al micro y macrocentro de los cartoneros con sus carros o caballos. Los trabajadores denunciaron que se les impide realizar su trabajo y presentaron un proyecto de reciclado con inclusión social. La iniciativa fue acompañada por el conjunto de las fuerzas políticas, salvo por el oficialismo que responde al Frente Renovador. En la ciudad de Bahía Blanca, un decreto municipal, ya lo leímos, los trabajadores se movilizaron denunciando que bajo dicha legislación se les impide realizar su trabajo y pierden así sus fuentes de ingresos. También presentaron un proyecto alternativo de reciclado con inclusión
que fue acompañado por el conjunto de las fuerzas políticas. El 31 de julio pasado comenzó, esto es en el año 2014, comenzó a regir en la ciudad de Bahía Blanca una ordenanza municipal que prohíbe a los cartoneros que trabajan en el micro y macrocentro el acceso con sus carros a caballo, limitando de esta manera las tareas que realizan y dejándolos al borde de la pérdida de su fuente de ingresos. Los cartoneros organizados en la Federación Argentina y en el Movimiento de Trabajadores denunciaron esta situación y organizaron una importante movilización por la ciudad, mientras a su vez presentaron en el Consejo Deliberante un proyecto de reciclado que fue aprobado en dicha sesión. Bueno, Rodrigo García, militante de Patria Grande, indicó en diálogo con Notas que la Intendencia dice que se prohíbe la tracción a sangre porque hay que cuidar a los caballos, pero si fuera cierto, debería aplicarse en toda la ciudad de Bahía Blanca y sin embargo rige solo para el micro y macrocentro, que es donde mayor consumo hay y por lo tanto más material para llevar al reciclaje. Agrega que no se puede ingresar más al centro, pero tampoco ofrece otra alternativa, sino que, como respuesta ante el intento de ingreso a la ciudad, con los carros a caballo existe todo un hostigamiento policial, hostigamiento que alcanza incluso a aquellos que buscan realizar su trabajo con el carro y una bicicleta. Según el militante, cuando los compañeros se juntaron en caravana para tratar de romper el cerco policial y entrar a la ciudad, los persiguieron en camionetas, sacaron armas largas y amenazaron a la gente. Según el militante del MT, la decisión de no dar cauce a la ordenanza sancionada dentro del ámbito legislativo es producto de la política que se está dando en el municipio de expulsión de los pobres. También alertó acerca de la relación entre los dirigentes políticos y la empresa encargada de la recolección de residuos recientemente municipalizada. Bueno, ahí tenemos varias información que nos puede servir para nuestro objetivo del curso. Vamos a ver la siguiente nota. Que eso es lo mismo, pero a ver si tenemos información adicional que nos pueda servir para responder las preguntas que nos leyeron Lucía y Mariana. Ustedes pueden ir contestándolas o opinando al respecto mientras yo busco la otra. Aquí está. Está buena. A mí me gusta mucho el título. Primero la que leímos y luego lo que pasó acá. Victoria de los cartoneros en Bahía Blanca. Después de casi un mes de conflicto, los carreros de Bahía Blanca junto a la Federación Argentina de Cartoneros llegaron a un acuerdo con el gobierno municipal de Bahía que garantiza los puestos de trabajo y mejoras en las condiciones laborales. El miércoles 6 del corriente por la noche, representantes de los carreros de la Federación y el Movimiento Social El Grito firmaron un acuerdo mediante el cual se pone en funcionamiento un nuevo servicio de reciclado social en la localidad. Esta medida generó una fuerte reacción de los trabajadores. El conflicto surgió a raíz de la aplicación de manera arbitraria de una ordenanza que prohibía la entrada a carros a caballo. Se establecía el micro y el macrocentro como zona de exclusión, siendo este lugar de la ciudad donde los trabajadores recuperaban los materiales más valiosos. Tras el acuerdo, los que desarrollaban la actividad en las zonas de exclusión podrán mantener sus puestos de trabajo bajo una nueva modalidad consensuada por las partes. Los trabajadores retienen sus rutas de trabajo tradicionales, donde obtienen materiales reciclables y objetos en desuso que luego comercializan. La recolección será mediante carros manuales suministrados por la Intendencia Bahía. El material luego ingresará a un galpón ubicado a 200 metros de la zona de exclusión, donde los trabajadores podrán optar por comercializarlo colectivamente o de manera individual. A su vez, las autoridades se comprometen a no ampliar la zona de exclusión más allá del centro de la ciudad. La municipalidad deberá arbitrar los medios para desarrollar un sistema de guarderías que permita a los hijos e hijas de los trabajadores concurrir a estos espacios. Bueno, creo que con eso ya tenemos. Bien,
Ahora sí. ¿Qué piensan ustedes? Por ahí, Ale, lo que podemos hacer es eso, ir planteando las preguntas y a ver cómo las responderíamos, ¿no? Una por una. Dale. La primera era, ¿cómo incide el ordenamiento de la ciudad en las actividades de sus habitantes? Bueno, y en este caso, ¿no? De la actividad de que realizaban los cartoneros o realizan los cartoneros. ¿Cómo pueden ver esa relación o cómo impacta, ¿no? Un Aquí poco tenemos que movilizar las neuronas para hacer un ejercicio de como abstracción y síntesis, ¿sí? ¿Qué es el centro? Digamos que el centro es como, no solamente es un lugar geográfico de la ciudad, sino que además es un lugar simbólico. Durante, digamos, ese desarrollo de la morfología de la ciudad, pudimos ver que el centro tenía una relevancia primordial. Además, es como el lugar a partir del cual la ciudad se organiza o encuentra un orden. ¿Sí? ¿Y qué está pasando en la nota? Y es un conflicto porque cuando prohíben la tracción a sangre, los excluyen del centro, porque otro medio no tenían para movilizarse. Claro, hay una exclusión del centro, o sea que había otra pregunta, Lu, por ahí, que podemos relacionar con esto que estamos tratando de decir aquí. Claro, porque decíamos, ¿qué diferencias existen entre habitar en el centro, cercanías, y habitar lejos de estos espacios? Y después, la que le sigue la pregunta es si el centro es un espacio libre para su acceso o se encuentra brindado en su uso por parte de un grupo social específico, ¿no? En este caso lo vemos, ¿no? Lo que pasa es que todos los recolectores se asientan en la zona sur o en los barrios marginales, necesitan sí o sí trasladarse y para ese traslado utilizaban la tracción a sangre. Entonces, los mantenían en su lugar, fuera de la ciudad. Sí. O sea que hay como una expulsión, se podría decir. Sí. De sectores de la sociedad, digamos, porque había otra pregunta que decía si todos teníamos la misma posibilidad de hacer uso de esos espacios. Porque como hemos venido viendo, es como que el centro en esta morfología tiene, digamos, o eso que se llama centralidad, tiene como unas características especiales. Digamos que si nos ponemos en el lugar del ciudadano, adquiere relevancia digamos, la relación con la centralidad. La centralidad es el lugar donde convergen una serie de servicios y de recursos urbanos que son utilizados por los ciudadanos, ¿cierto? Pero entonces, todos tenemos acceso a esos recursos. ¿Cuáles parecen ser, a ver si podemos pensar un poco en cuáles parecen ser los motivos, tanto los implícitos como los no tan implícitos de por qué prohibir esta actividad en el centro? Profe, por ahí lo que yo tengo para opinar es opinión personal más que nada, ¿no? Porque lo que estamos leyendo es una noticia, no es la ordenanza directamente, y lo que yo creo que se buscaba en ese momento es que el cartonero no fuera en horarios pico
sino que fuera más bien en otro horario, ponele cuando no haya tanto tránsito y que no entorpezca, entre comillas, eso. La realidad es que yo trabajé en un local de comidas y el cartonero venía a la noche cuando se juntaban todos los cartones realmente, no que pase, ponele cada una hora a buscar cartones porque se llenaba de cartones. Es mi opinión personal, o sea, que el caballo no estuviera a las 2 de la tarde, ponele, sino que fuera más bien a la nochecita. Bien. ¿Y por qué no podía? La razón por la que no podía estar a las 2 de la tarde, ¿por qué no? Y porque el caballo va a otra velocidad, es como si yo fuera, no sé, comparándolo, 2 bicicletas una al lado de la otra por una de las manos, ¿no? Y a mí me molestaría. Por ahí hay que buscar una forma de circular de esos cartoneros que no sea entorpeciendo lo que es pleno centro, por decirte, la Plaza Rivadavia. Claro. Y como Y no entonces, pasa el camión de la basura a plena hora de la tarde, pasa la noche. bien. Entonces, en ese sentido, volvemos a la primera pregunta que leyó Lu. Condiciona las actividades. ¿Cómo podemos relacionar esto que tú estás diciendo con esa primera pregunta de si la morfología del espacio urbano condiciona o no las actividades sociales? Claramente que las condicionan, no solo a los cartoneros, sino a todos los ciudadanos. Bien, y a mí me parece que hay dos cosas importantes que destacar aquí, como para también seguir haciendo énfasis en lo que venimos hablando de la Escuela de Chicago. Primero, que la morfología, más allá que se haga mucho hincapié en la forma material, no es solamente las formas materiales. Por ejemplo, Alexia ahí nos dio como un panorama bastante sintético de lo que puede ocurrir en un área central. Está la bicicleta, el comercio, la basura, el cartonero, ¿sí? Entonces la morfología a su vez, digamos, es también una distribución y un uso de actividades, ¿sí? Quizás esto desde la perspectiva de la Escuela de Chicago es como que por eso decían, bueno, es un lente un poco opaco porque tiende a resaltar los aspectos visibles. Y de hecho la palabra morfología lo que nos ubica directa, o sea, en primera instancia en los aspectos de la forma. Pero la forma también conlleva una actividad y una manera de usarlo. Es el uso del espacio, de la forma, por así decirlo. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Qué más podemos decir al respecto de esto? Por ejemplo, pensemos en las críticas que se le hicieron a la Escuela de Chicago de esto de que no incorporaba. Una de las estudiantes dijo lo de la lucha de clases, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros desde esa crítica observar lo que está ocurriendo en la noticia? O lo que nosotros podemos observar a través de la noticia. Yo lo que entendí por la nota, como que daban a entender de que el problema, o a mí me parecía de que venía más por lo estético, el centro y lo estético, y como de una clase social más alta, y dejando como al cartonero en una clase social más baja, por el tema de que en una parte decía de que el problema no eran los animales, porque tampoco dejaban entrar bicicletas y el carro, que el problema era que el centro, por el lado estético, como que esté el cartonero juntando cartones con un carro, como que, no sé, como que en el sentido estético no quedaba bien para lo que era el centro y lo que querían proyectar o la imagen que querían dar del centro.
Lo entendí por Claro, ese no, lado. no estaba acorde a la planificación, digamos, a Claro. lo que se planeaba de uso para ese suelo, para esa área. Y la pregunta que le dio Lu después sobre si era como lo que decía Marx, o sea, ¿la puedes repetir, Lu? Sí, la importancia de analizar cuál era el rol, cuál es el rol acá del Estado en este problema. Si constituyó un instrumento del grupo social dominante o si actuó como un árbitro, digamos, entre las dos partes, serían entre la parte privada y los cartoneros. ¿Cómo creen que, según lo que leyó Ale de la noticia, qué creen, cuál fue la postura que tomó el municipio, que después desencadenó obviamente en la resolución y en la ordenanza? Para la parte privada, para la dominante. Alguien que recuerde qué fue lo que se resolvió entonces. O sea, y qué es lo que, si alguien sabe o puede poner en situación qué es lo que está ocurriendo hoy por hoy con el tema de los cartoneros. Porque esto fue hace ya un par de años. ¿Cuántos años? Sí, lo que se hizo, se En sacó 2014. literal el uso de la tracción a sangre, pero hay una contradicción, porque después le dieron un carrito donde el mismo hombre, entre comillas, hombre, mujer, lo que sea, Reacciona tiene que hombre. tirar del carrito. Entonces es una contradicción. O sea, está bien, yo entiendo, es el animal y a las 2 de la tarde no puede estar el animal porque se ve el sufrimiento del animal y todos a favor del no maltrato animal, pero por otro lado, el hombre tiene que tirar del carrito con su carga. Entonces me parece que, pero bueno, después, bueno, creo que se le iban a dar, no sé si unos vehículos tipo unas motitos. Hoy por hoy se sigue haciendo el cartoneo en una camioneta, con 5 o 6 personas arriba, sean mayor de edad o no. O sea que lo que se sacó fue la tracción a sangre. El trabajo se sigue haciendo igual. Y en la hora, bueno, Aprovecho, también como decía esta chica, no es a las 2 de la tarde, porque los negocios no sacan a esa hora ese residuo, lo hacen después de las 8, después de las 9 de la hora de cierre del negocio. Pero el trabajo se sigue haciendo. se reglamentó cada vez más. Aprovecho para contarles que yo soy abogado. En el 2014 era abogado de la Asociación Protectora de Animales. Se prohibió que los caballos hagan esa actividad porque se los cargaba, era la justificación oficial de hasta 2 o más toneladas de cartón, y eso generaba un deterioro en su salud, de los derechos de los animales. Después también se fundamentó en cuanto al tránsito, que entorpecía, como dijo la compañera, que entorpecía el tránsito a la mañana, a la tarde y a la noche. Esa era la fundamentación oficial bueno, que no está en los artículos, porque el artículo habla de la otra postura, de la cuestión social de los cartoneros y sus familias. Se le había planteado manejar motos, por ejemplo, y mencionaban una dificultad que muchos no sabían leer y no podían tener el carnet de conducir. E incluso hoy en día, cuando ven los autos que utilizan para realizar esa actividad en el centro, algunos no están en condiciones, no tienen la BTV al día y demás. Así que es una cuestión que se tiene se reglamentó, que antes no estaba reglamentada, y de acá a una perspectiva a 7 años, se ve cómo, decís vos, Flavio, se sigue haciendo la actividad y también en condiciones que no se cuida a las personas que están ejerciendo esa actividad. Otra cosa que a mí, por ejemplo, me llamó la atención es que los mismos cartoneros como propusieron una alternativa, o sea, en esto de que se ayude, digamos, del lado de lo privativo. O yo entendí eso, como que ellos propusieron alternativas para que no les corten el trabajo, que me parece, o sea, está perfecto, pero digo que ni siquiera lo consideraron desde lo que es lo municipal. O sea, directamente les prohibieron lo de los carros y listo, quedó ahí y tuvieron que ellos movilizarse. Sí, menciona también la nota un político que tenía justo un acuerdo con la municipalidad de reciclado, o sea, como competir. También se mezclan los intereses. Si hablamos de otra parte que no se visibiliza qué interés privado hay en esta nota, porque decían el otro sector, ¿cuál es el otro sector? Está con nombre y apellido, ¿cuál sería el otro sector interesado en obtener un negocio al respecto? Bien.
Bueno, chiques, un poco para ir concluyendo esto, a mí este ejercicio me parecía muy interesante porque también lo visualizaba como un puente para entrar luego a la siguiente escuela de pensamiento, que es la neomarxista, que es lo que van a ver en el siguiente conversatorio y en el siguiente trabajo práctico. Eso por un lado. Segundo, que me parece muy interesante porque si nosotros hiciéramos el link, digamos, del mapa y buscáramos dónde viven las personas que trabajan como cartoneros, entonces vamos a encontrar que la mayoría viven en esa periferia sur, ¿sí? Quisimos sostener esta, digamos, esta nota o esta situación que presenta la nota por esa, digamos, por esa idea que hay prefigurada a partir de los planteamientos que les hablaba de lo que determina las condiciones del espacio, las actividades sociales, y es que es la tendencia a pensar que los barrios populares, digamos, son, ¿cómo se dice?, caldo de cultivo de actividades criminales, ¿no? Aquí hay una actividad que no es criminal, que surge en un barrio popular, pero que sin embargo, más allá de que no es criminal, encuentra ciertos, digamos, encuentros con la legalidad o la ilegalidad a partir de nuevas ordenanzas que se plantean en el marco, digamos, de lo estatal, ¿sí? Y entonces vemos que si nosotros nos quedamos con las categorías, por eso me parece interesante el puente, que si nos quedamos con esas categorías de la Escuela de Chicago, no podemos explicar lo conflictivo que es la situación. Por lo que dice Marian de la cantidad de actores que hay implicados en el conflicto, de lo que hay en juego, de las disputas, de lo que decíamos, algunas de las estudiantes hicieron mención en la cuestión de la lucha de clases, de, digamos, la disputa que hay entre una clase y la otra, una clase social y la otra, por usar un espacio para beneficio de cada cual, ¿sí? El beneficio comercial, el beneficio, digamos, del laburo, ¿se entiende? Entonces es como que me parecía como una buena manera de presentar finalmente cuáles son, digamos, las limitaciones de estas categorías y por qué entonces también en el desarrollo, digamos, histórico de los estudios urbanos, surge después la otra escuela que intenta llenar, digamos, esas ausencias de explicación. ¿Se entiende? Tenemos 5 minutos. Preguntas, dudas, recomendaciones. Quería aclarar que lo estuvimos charlando antes de entrar en clase con Alejandra. Ejercicios como estos, donde tenemos que analizar un poco en un caso concreto, real, son los que luego vamos a evaluar en los parciales, ¿sí? Digamos, la modalidad todavía no la terminamos de definir, la modalidad que va a ser virtual, eso sí, pero digamos, para que vayan pensando de que para eso tenemos estos prácticos, estas instancias de clase, que estaría bueno, sería interesante que ustedes lo puedan elaborar estas preguntas, que se tomen por ahí el tiempo de desarrollarlas, de escribirlas, porque ejercicios como estos son los que efectivamente vamos a evaluar, ¿sí? Entonces, nada, para que vayan haciendo el ejercicio y llegar al parcial ya con, digamos, con las cuestiones más masticadas y más digeridas. En todo caso, obviamente pueden venir a consulta y seguimos trabajando, ¿no? Pero
estos ejercicios así están buenos para que ustedes lo puedan ir desarrollando. Y no que quede como la idea ahí, porque son los que vamos a evaluar. Así que nada, con Ale lo que les queríamos decir también era eso, ¿no? Que lo puedan ir desarrollando. Sería interesante. Y en todo caso que nos consulten, generan dudas. No sé, Ale, si querés decir algo más. María. No, o sea, a veces siento que me falta. Quisiera decir un montón más, pero bueno, después digo, faltan 2 minutos. No, pienso que a mí me gusta muchísimo esta temática, sobre todo por lo que aún en los lineamientos, digamos, de políticas de gestión del espacio urbano y de planeamiento siguen apareciendo. Por eso me parece muy interesante poder desmenuzar y comprender bien cuáles son los alcances, digamos, de esta escuela que es como una escuela fundacional de los estudios urbanos. A mí me gusta un montón estudiarla, o sea, leerla, entenderla, y también me gusta como entenderla también en relación con la que sigue. Por eso es que digo que está buenísimo ir advirtiendo cómo en la propia, digamos, cuestión de la escuela van surgiendo elementos que le dan pie a la siguiente. Y creo que nada, que son conceptos que aún tienen vigencia y que está buenísimo poderlos ver y analizar críticamente. Bien. Bueno, faltando un minuto, deseamos buen finde y nos veremos el próximo viernes o en las consultas. Bueno, gente. Nos vemos. Chao, gracias. Que anden bien. Chao, nos vemos. Una pregunta les hago. ¿Ustedes saben si el martes que tendríamos el conversatorio 4, pero el 3 como no se dio, tenemos conversatorio 3? No, No, el que no se dio es el 2. No, el 3 no se dio. No, el 3 no se dio. El 3. No, como bueno, sigue el 4 ahora. Sí, y José me mandó un aviso que bueno, vayan a la consulta fue ayer. Pero bueno, nada, no, bien. siguen con el cuarto. Se continúa. Bien, listo. Bueno, chao, hasta luego. Chao. Chau. No, pensé que el que no se había dado era el de esta. No. ¿Por qué no me dijeron? No hubo, el tercer conversatorio era sobre los neomarxistas. No, sobre esto, sobre la escuela de Chicago. Por eso, ¿eso era el tercero o el segundo? No, el primero es sobre sociología urbana en las definiciones. El segundo es el de los clásicos. De Durkheim. El TP1. Claro. Y el tercero es la escuela de Chicago. El de este no se dio, que claro. Es el TP2, claro. Claro. No, estabas bien, Ale, ¿eh? ¿Qué mismo? Este no se dio. Bueno, la seguimos por WhatsApp, ¿vale? Sí. Espera. Que estaba sacando a los que quedaban. Pero bueno. Como quieran. Yo para no usar no, la quedémonos del aquí. departamento. ¿Por qué? No, para no usar el Zoom del departamento, si quieren no. Pero que nos cobran. No, pero no. No sé si hay clase a las 18, ya Claro, estamos eso. nosotros tres. Después le iba a consultar. No sé, si hay clase, nos sacan y empiezan la clase. Yo porque manejo el Zoom de mi instituto. Nos sacan, así que usémoslo hasta que nos pasen. ¿Qué querías consultar, Marian? No, les iba a preguntar, estaba armando el de lugares y no lugares y el espacio público y privado, que era el 6 del año pasado, y el año pasado solamente era de lugares y no lugares. Yo estoy haciendo como la 3, la nueva, pero no hay nada de espacio público y privado. ¿Cómo hacemos? ¿Le agrego una consigna o no hacemos público y privado? No hacemos el público y privado. No se hace, pero lo doy en la teoría, porque me encargó la teoría José de darla. ¿Dar la clase?
Claro, Claro, sí, en la teoría el sí. conversatorio. Bueno, Me encargó eso y el práctico, por eso. Pero bueno, entonces lo doy en la teoría, pero no lo incluimos en el práctico. sí. Marian, una de las cosas que hicimos en los años anteriores es, digamos, decidir esto de que en los prácticos trabajábamos uno de los dos temas que se dan en teoría, porque Ah, de y esa el otro. manera el otro solo en teoría y lo que hacemos en relación al parcial es que quien da la teoría presenta una pregunta sobre ese tema para ser evaluada, ¿se entiende? Sí. Lu, podés cortar la grabación, me parece.